¿Me cuentan si pueden ver la presentación? Ahí sí. Se ve perfecto. Genial. Muchísimas gracias, Bernardo, y a la escuela por la invitación. Eh, la verdad es que estamos súper contentos de estar acá y cuando me contaste un poco sobre el bootcamp que van a hacer y sobre la intención, vamos, enganché enseguida, me parece increíble porque con Andrea, y lo conversábamos ayer, hemos tenido la experiencia de que cómo hacer cuentas no te lo enseñan bien en la universidad, para ser sinceros, y no te lo enseña nadie, sino que lo aprendes con experiencia. Y un poco el enfoque que le están dando ustedes, creo que trae eso a la mesa, experiencias reales y técnicas que van más allá de la teoría o de la academia publicitaria, que van a ser de mucha utilidad para las personas. Así que felicitaciones por eso, creo que va a ser de mucha utilidad. Y en ese contexto, un poco conversando con Corsa, rompamos la formalidad desde el principio. Nadie le dice Andrea, todo el mundo le dice Corsa. La historia es muy aburrida, así que no le vamos a pedir que la cuente. Eh, el- Decidimos traer una conversación y una charla de amigos, más bien, porque así es como hemos construido el tema de relación con los clientes, servicio al cliente, después de conocernos mucho tiempo y un poco romper reglas y reinventar esto, más allá de un tema formal, un tema académico, de tener una fórmula descifrada. Eh, creo, creo que, creo que lo mejor es empezar presentándonos nosotros, ¿no? Para que nos conozcan, sepan quiénes somos. Sí, dale. Para hacerlo un poquito distinto, más bien yo te presento a ti, Santi, y tú a mí. Bueno, Eh, dale. y bueno, no sé si muchos quizás habrán leído el currículum de Santiago, pero más allá de contarles que nada, que es creativo, estratega, conferencista, gerente, padre, madre y todo, en realidad les voy a contar un poco más del tema personal. Él es el mayor de 5 hermanos, no les voy a contar su edad para no hacerlo quedar mal. Pero es amante de la comida, es muy apasionado de su trabajo y enamoradísimo de su familia. Y quizás es probablemente una de las personas más trabajadoras, emprendedoras e inteligentes que yo conozco. Y tiene un superpoder, que es este de probar, renovar y reinventar todo el tiempo, pero sin miedo. Y eso es lo que realmente me admiro yo más de él. Por eso creo que se lleva el título de Chief Innovation Officer hoy por hoy en Maruri Gray. Y felicidades por eso, Santi. Y más bien es un orgullo para mí haber trabajado todos estos años con él y seguir creciendo. Como dice Santi, nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo, pero el haber trabajado juntos nos ha dado la posibilidad de ir experimentando, probando y creciendo. La verdad es que si no hubiese tenido este amigo a la par con este superpoder que no tiene miedo de cambiar, para mí hubiese sido también mucho más difícil todo este recorrido. Así que nada, eh, un aplauso para el Santi. Gra- Gracias por eso. Ya que estamos echándonos flores, déjenme contarles un poco de Andrea. A ver, tengo que empezar diciendo que ella es madre de Samuel, pero también madre de 52 mentes creativas que están en agencia y confían ciegamente en ella. De hecho, la reconocen como madre de la agencia. Es cantante, música, artista y una entertainer de la vida. La verdad es que quien ha tenido el chance de pasar 10 15 minutos con ella sabe que en donde está se convierte en una fiesta. Ya entrando en lo más importante, tal vez lo menos que les puedo decir después de tantos años de conocer a tantas personas, de ir y venir, de trabajar en distintos lugares, es que es sin duda la profesional de la publicidad más competente, más completa que yo conozco. De las pocas publicistas ecuatorianas que han tenido la talla de exportar estrategia, exportar creatividad, de trabajar con clientes globales en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y más allá de exportar esa creatividad y estrategia, es de las pocas personas que esté donde esté trabajando, en el país en el que esté, el cliente le sigue a donde va y la pide constantemente. Pero realmente eso es lo que menos me importa. Lo que yo quiero destacar principalmente es del nivel de ser humano que es una amiga fiel y que es lo más de divertida. Lo más importante realmente y lo que más valoro es que
el trabajo lo hace, el trabajo de alto nivel y de calidad, lo convierte en un día a día fácil, súper llevadero. Y sé que cuando eso no esté, cuento con la mejor dupla del mundo, con una dupla de la vida, más que del trabajo. Oh, gracias, Santi. Me siento la gana. Bueno, dejémonos de flores y vamos a A lo lo que que... venimos. Creo que... A ver, regrésate un ah, poquito a la lámina anterior. Un poco, bueno, ustedes vieron el título de la charla que nosotros la hemos llamado Cuentas o no cuentas. Y básicamente esto nace a partir de esta discusión que sobre todo Santi y yo hemos tenido, creo que desde que empezamos a trabajar juntos, sobre el rol de la ejecutiva de cuentas como tal. Cuál es la relación que debería tener el cliente, cuál es el objetivo que debería tener en la agencia. Y tuvimos tantas discusiones hasta pasamos por el tema de eliminar el nombre y de hecho hoy por hoy nosotros decimos que en Maruri no tenemos un departamento de cuentas, pero yo siempre como que me esforzaba también en destacar qué es justamente lo más valioso que tiene este rol de cuentas. Entonces, un poco la charla va por ahí, o sea, de por qué en verdad esta discusión se generó en nosotros hace, no sé, más de 7 años o 10, y por qué estamos hoy por hoy aquí y lo que hemos hecho juntos, ¿no? Sí, es correcto. Yo he sido siempre un ferviente predicador y lo dije hace 2, 3 años que estuvimos, Bernardo, allá en escuela en Buenos Aires, que el rol de cuentas está sobrevalorado. Y la verdad es que esta dinámica, André, estoy un poco en las ideas, me ayuda hoy a decir, a ver, sí creo que el rol de cuentas como estado concebido históricamente está sobrevalorado, sí creo que no debe llamarse cuentas, y creo que no debe llamarse cuentas porque la fama que eso arrastra, lo que lo precede y esta concepción construida en los años, no le hacen justicia a un rol tan importante y por eso hemos buscado nosotros darle otros nombres, ya les vamos a contar todas las evoluciones por las que hemos pasado, pero la verdad es que en todos estos años Andrea me ha hecho valorar ciertas cosas que tal vez no podía visualizar y no valoraba tan básicas de las personas que manejan la relación con los clientes. Sí, es súper importante también tener en cuenta que por más evolución que nosotros tengamos y todas las transformaciones que tenga nuestra industria, no podemos anular ciertos roles básicos y esenciales que nos permiten en realidad el funcionamiento de toda esta estructura que siempre conlleva el manejo de una cuenta y todo lo que es la ejecución de proyectos y etcétera. Entonces, básicamente por ahí siempre ha estado nuestra discusión. Entonces, para empezar un poco, queremos contarle cómo esta línea del tiempo que nosotros hemos mapeado en nuestra vida, que empezó allá por el 2001, que estudiamos juntos y nosotros nos conocimos en realidad en la UDLA. Nosotros ambos estudiamos publicidad, de ahí nos separamos un tiempo. Santi se puso desde el inicio, siempre era súper emprendedor, ya tenía sus propias empresas, creo que hasta dabas clases en otra universidad. Yo pasé por Macán, después me fui a Estados Unidos, después estuve mucho tiempo en BBDO también, después fui a Argentina, estuve viviendo varios años allá. Y en el 2013 me acuerdo que justo el día que yo regresaba, literal, que decidí mudarme de vuelta de ciudad, Santi me llamó y me dijo que estaban buscando una persona que necesitaba para un proyecto en realidad, que si me interesaba, en realidad me estaba preguntando cuándo vuelves de Ecuador y le dije, no, mañana. Ya me habían contado que volvías, la verdad. Yo literal estaba en el aeropuerto y llegué a Ecuador y literal fue las oficinas de Maruri. Y nada, fui por un proyecto en el 2013. Ahí nos encontramos y desde ahí no nos hemos dejado ir. Sí, somos, aparte de llevarnos bien, somos necios. Y un poco empezábamos con este timeline porque hablábamos en el título de 15 años de experiencia, realmente son más desde que nos conocimos, pero esa dinámica se ha forjado durante el tiempo, ¿no? Empezó en el 2001 y entre el 2001 y el 2004 nos veíamos mucho más bebés, hacíamos
cosas más divertidas probablemente de las que hacemos hoy día. Estábamos Eh, pe- flacos. Estábamos flacos, sí. Está bien, volveremos. Eh, pero la verdad, digamos un poco apoyados en esta imagen, nos preguntábamos qué aprendimos en la U. Y no por hablar mal de la universidad, de la universidad en la que estuvimos, más bien sacamos muchas cosas buenas de ahí. Un poco así es como nos sentíamos, ¿no? En un aprendizaje del siglo anterior, eh, sin entender muy bien a qué nos estábamos metiendo y luego ya trabajando en los años, darnos cuenta que realmente lo que te enseñan ahí sobre cuentas no es necesariamente lo que necesitas en el camino. Sí, o sea, por ejemplo, en la universidad, en ese entonces nos enseñaron todo bastante tradicional, ¿no? Esta estructura que tenían los departamentos súper marcados. En ese tiempo ni siquiera había la parte y este mundo digital. En realidad tenías el departamento de cuentas, el departamento creativo, el departamento de medios. Y de hecho, me acuerdo que en la universidad tú tenías que elegir en algún semestre qué querías hacer, por qué camino te querías inclinar y a la larga no terminabas todo ese pensum completo. Y hay una realidad también, que cuando uno está en la universidad, muchas veces no tienes claro cuál es el rol el que tú quisieras apuntarle, sobre el cual quisieras crecer. Yo, de hecho, me acuerdo que siempre toda la vida pensé que iba a terminar siendo creativa. Y no creo que deje ni haya dejado de ser creativa, pero simplemente en el camino me fui desarrollando en el departamento de cuentas, en las primeras agencias en las que estaba, y, y en el camino fui encontrando toda esta cosa que era lo que en verdad me gustaba desde el inicio de la profesión. Entonces, en la U, en verdad, eran como bastante encasillados todos estos nombres y estas etiquetas. Eh, y de hecho me acuerdo que varias de las cosas o énfasis que hacían, sobre todo en las clases de dirección de cuentas, eran que nada, que nosotros teníamos que agregarle valor, que las cuentas no son mensajeros ni tomadores de pedido. Y hacían mucho énfasis en eso, pero tampoco hacían mucho énfasis en lo otro. O sea, ¿qué es lo que realmente tendríamos que hacer nosotros para agregarles valor? Eh, pero nada, nos dejaron claros que nosotros éramos el punto de contacto entre el cliente y la agencia, que nosotros debíamos entender lo que necesitaba el cliente y llevarlo a la agencia, pero había como esta nebulosa alrededor de cómo en verdad yo agrego valor y sobre todo también en este poder que tenían los directores creativos y la creatividad. Y tampoco nos dejaron abiertas la posibilidad de tener roles cruzados, que me parece que es algo de lo más enriquecedor. Sí, digamos, dentro de esta cuadradez, revisando con Andrea pensums anteriores para acordarnos qué era lo que nos enseñaban, lo que logramos encontrar es que te enseñan cómo llenar un brief, qué es un OC, qué es un reporte de contacto, y no mucho más. Y para mí, la conclusión más importante y la que queremos partir es que desde la universidad nos forman a los publicistas con una falta de amor propio increíble, con una falta de autoestima increíble que para mí, y lo he dicho para quienes me han visto en otras exposiciones, es el problema más grande que tiene en este momento la industria publicitaria. La falta de autoestima, la falta de amor propio. O sea, el pensar que somos, y voy a ser extremo en algunos casos, esclavos del cliente y lo que diga hay que hacer, pero, y si no eso en el día a día, que somos, digamos, unos tomadores de pedidos, ejecutores de lo que el cliente necesita, cuando realmente no nos damos cuenta que desde nuestro rol podemos generar cambios reales en el mundo, cambios sobre legislaciones, cambios de mindset sobre las personas, que tenemos un poder súper grande sobre nuestras audiencias y que tenemos la posibilidad de hacer mucho bien. Y más allá de eso, que nuestro rol frente al cliente no es un rol limitado, es un rol de acompañamiento, de asesoría, de amistad, de velar no solo por los objetivos comerciales de la marca, sino por cuál es el rol o el propósito que debe tener la marca en el mundo. Entonces, digamos, de este periodo de la universidad, tal vez el primer aprendizaje que queremos traer es partamos por rever eso en nuestra cabeza y desarrollemos un amor propio, una autoestima distinta a la que la industria está acostumbrada.
Sí, sobre todo también en este punto, invitarlos también a ustedes a poder hacer ese autoanálisis y definir cuál es en realidad el propósito que uno tiene en la vida con su profesión, con lo que yo puedo ejercer el cambio desde mi postura, desde mi oficio. Entonces, creo que eso es justo uno de los factores y los aprendizajes más que sacamos de todo esto. No, no tiene, y eso sobre todo que no tiene nada, de hecho era básico entender la estructura tradicional, era básico entender estos formatos, son cosas que sí, los hemos usado, los hemos vivido, pero es importantísimo poder identificar ese propósito que nosotros queremos marcar en nuestra carrera. Desde Correcto, sí, estuvo buenísimo conocer la estructura tradicional para saber cómo romperla, ¿no? Luego el siguiente periodo del 2004 al 2013 fue un periodo en el que ya a nivel de interacción nos separamos. Por ahí pasan mis hijos, ya mismo viene el gato y se acuesta sobre la pantalla, que son cosas normales de esta época, ¿no? Del 2004 al 2013 estuvimos muy en contacto. De hecho, ya a nivel personal hay otras cosas que nos han conectado en este tiempo, pero logramos, yo digo un poco, nos fuimos a la guerra, cada uno por su lado, a aprender como soldados qué es lo que pasa en esta industria para después reencontrarnos, ¿no? Yo por mi lado, como decía Andrea, tuve varios emprendimientos. El primero, de hecho, fue en último año del colegio, ya en el tema de publicidad. Para cuando me gradué de la universidad había quebrado ya dos agencias y me encanta esa experiencia, porque la tercera ya no la quebré y, 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 y después de estas experiencias, estos emprendimientos, nada, prendado y enamorado de la cultura de Grey, y tuve la suerte de que me iban a trabajar con ellos. Sí, yo por mi lado, en cambio, tal cual es súper bien representado esta lámina, porque uno en ese entonces no sabía mucho a lo que se enfrentaba, ¿no? Yo empecé en Macán, conseguí hacer unas pasantías y de hecho estaba muy metida en el tema de producción en ese entonces, pero como siempre me llamaba esta parte de la creatividad, también me metía en el departamento creativo y estaba como en un mix entre los dos departamentos. Luego tuve un break y me fui a Estados Unidos un tiempito y de ahí regresé Tu primera crisis de publicista. bastante pronto. Pero regresé a BBDO, regresé a Ecuador y empecé en BBDO y ahí empecé también en producción porque con este lado artístico que dice el Santi siempre me gustaba estar metida en todas las cosas que involucraban ya más la parte audiovisual, fotografías y todo. Pero a pesar de que siempre estuve en otros departamentos y que le buscaba más al departamento creativo, pues se presentó la oportunidad de trabajar en el área de cuentas. Y para mí era, la verdad es que me daba mucho temor al inicio. Y de pronto descubrí que era bueno y me estaba yendo bien y la verdad es que tenía bastante clic con los clientes, pero no solo por afinidad de personalidades ni nada, sino realmente porque lograba entenderles al cliente y lo que más me gustó y me empujó a seguir sobre ese camino era que el cliente realmente sentía que yo le agregaba valor porque yo me daba cuenta que él necesitaba o me hacía parte de la toma de sus decisiones. No solamente de las reuniones y de las necesidades que él tenía, sino realmente consultar cuál podría ser la mejor decisión que nosotros podríamos tomar. Entonces, a partir de eso, como que mi propio chip ya empezó a cambiar, incluso en estructuras chiquitas y grandes que he tenido la oportunidad de estar, ya pude sentir como una diferencia del rol del que yo podía tener. Y en ese entonces lo veía como súper personal, ¿no? Esto es mío y yo puedo hacer de esta forma la diferencia en mi rol. De ahí, bueno, pues el amor me llevó hasta Argentina, me casé y me fui para allá y tuve la oportunidad de trabajar en agencias muy enfocadas en el tema de desarrollo digital. Cuando estábamos hablando que en Ecuador acá no había ni redes sociales ni nada, o sea, Facebook recién estaba empezando a tener aparición en Ecuador al menos, en Argentina ya había muchísimo más desarrollado ese campo, pero aprendí mucho, porque aprendí mucho más del tema de cómo pasar a hacer cosas tradicionales, que en ese entonces era, yo qué sé, un spot de televisión y cosas así de los medios de tele,
a hacer otro tipo de ejecuciones, de desarrollos, de entendimiento y de entender otro tipo de problemática. Eh, y bueno, de ahí estuve varios años hasta que volví y entré directamente a Grey. Desde que volví a Ecuador he estado aquí. Eh, Ese es como el recuerdo, ¿no? Yo entré en el 2009, como contaba la Corsa, estuve tratando varios años pendiente de cuándo volví a Ecuador porque sabía que necesitaba que ella entre a trabajar con nosotros. Y en el 2013 finalmente lo logré. No le dejé que se baje del avión y de hecho arranqué súper irrespetuoso, ¿no? Me habías pedido una semana Claro, yo y necesitaba un par de semanas para poder buscar casa, algo, y él no, sí, pero pues, ¿será que te puedes venir a una reunión mañana? Y yo, no, chute, es que justo tengo que, que ir al doctor. No, pero un ratito. Bueno, está bien. Y así empezó. desde ahí supiste a lo que te metías. Sí, supe la que me metía. Y en ese entonces, en el 2013, la tendencia en la industria y en el mismo Maruri era una estructura multidepartamental, si es que había la estructura, porque muchas agencias o muchos clientes más bien trabajaban con varias agencias especializadas en cada rubro, ¿no? O agencia de PR, su agencia de publicidad, su agencia de BTL, etcétera. Entonces, nada, era una dinámica bastante distinta en donde en una sola mesa el cliente le sentaba a las distintas agencias a partir de eso empezaban a consolidar estrategias, ver cómo se tenía que ejecutar cada cosa. Y el cliente era el responsable de consolidar todas estas cosas para que esta gran estrategia se pueda ejecutar bien, ¿no? Poquito más drástico y a mí me parecía súper loco esto. El cliente, vamos, era una época en la que la tendencia era la hiperespecialización. Entonces nacieron muchísimas agencias BTL, muchísimas agencias digitales. Nosotros en este caso teníamos un departamento digital, un departamento BTL, productora, medios. Realmente todas las áreas de la comunicación o de la publicidad, inclusive relaciones públicas dentro de la agencia, pero de todas maneras las reuniones se veían así, ¿no? Era el cliente y tenías un director de cuentas de ATL, un director de cuentas digital, un director de cuentas de PR, un director de cuentas de BTL, un director de producción, cada uno responsable de su área, de sacar el mejor producto en su área, conocedor y fiel creyente de que lo que él hace es lo mejor para el cliente, y todos, digamos, trabajando para la misma campaña, en el caso nuestro, todos trabajando para la misma agencia y para el mismo cliente, sin necesariamente tener una visión global. Y en ese tiempo era responsabilidad del director de cuentas ATL un poco ordenar a todas las agencias o a todas las áreas. Pero de todas maneras, como director de cuentas de ATL, tenías una responsabilidad sobre el ATL principalmente. Y la verdad es que era muy loco que el cliente tenga que sentar a tantos perfiles distintos para tener que armar él una especie de rompecabezas, ¿no? Entre lo que le sugiere el uno, le sugiere el otro. Y en lugar de partir con un partner, con una visión global que le ayuda a entender cuál es la mejor posible distribución del presupuesto, el cliente te lo ponía desde el brief. Entonces, desde el brief te decía tanto por ciento para TL, tanto por ciento para digital, lo que quiero hacer es una web y una aplicación, tanto por ciento para BTL porque quiero hacer una actividad en tal lugar. Y éramos, digamos, más o menos ejecutores del brief o del deseo o del deseo del cliente. Y otra vez, o sea, si lo piensas bien, ahí nos volvíamos de todas formas estos tomadores de pedidos, sin darnos cuenta, sin tratando de igual hacer nuestro mejor aporte, pero de todas formas terminabas ejecutando exactamente lo que ya te había dicho tu cliente. Y ahí también era súper difícil poder lograr que tu cliente te vea realmente como un partner. Porque claro, tú solo estabas viendo una patita de de todo este gran mapa. Entonces, claro, era bastante difícil. Yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo llegué a Maruri, yo no entré al departamento de cuentas, de hecho, justo como les contaba, Santi me llamó para manejar un proyecto, de hecho era solo por 3 meses y aquí ya voy más de 7 años. Y lo interesante de esa casualidad de la vida fue que
como era un proyecto, yo no era parte de ningún departamento. Entonces, en ese entonces, Santi era director del departamento de BTL, pero era bastante insistente y se involucraba un montón en el resto de departamentos. Entonces decidió contratarme a mí, que era como una especie de project manager en ese entonces. Y por la misma naturaleza del proyecto que vivimos, yo tuve la oportunidad de trabajar con todas las áreas de servicio que en ese entonces teníamos en Maruri, y me obligó a trabajar de manera directa con cada uno. Entonces, de alguna forma fui el primer experimento de poder tener todas estas áreas integradas y de no trabajar con ninguna ejecutiva de ningún departamento, sino más bien yo ser el único punto de contacto que era con el cliente, y yo era la encargada de poder gestionar cada una de las áreas y de poder alinearlas a la estrategia general y de poder yo mapear los tiempos, yo exigir lo que necesitaba, y sacar el proyecto adelante, ¿no? Casi me voy, pero, pero me Ah, quedé. claro, sí, la verdad es que en esos 3 meses te vi llorar más de una vez, nos amanecimos, Toda la vida. te vi renunciar y volver. Sí. Por ejemplo, y ahí Sí, también volvió la discusión de cuentas o no cuentas, porque yo no era cuentas, pero a la vez defendía fervientemente mi postura de cuentas porque yo era la encargada de dar la cara al cliente en la parte, yo era encargada de la visión comercial del proyecto, de la visión ejecucional del proyecto, de la calidad del proyecto. Entonces, claro, me di duro con todos los departamentos de la agencia, básicamente, pero lo sacamos adelante juntos. Y gracias a ese experimento creo que nos dio como que la pauta para el cambio que se venían en años después. sí, correcto. Eso y la verdad, la visión de dos mentores extraordinarios como son Eduardo y Fausto Maruri nos llevó en el 2014 a embarcarnos en el primer experimento con relación a cuentas, ¿no? Porque Maruri Gray se ha dedicado por experimentar y transformarse constantemente. Y un poco aquí, basados en esa lógica, eh, lo que hicimos fue, ok, analicemos los perfiles que tenemos. En relaciones públicas tienes un director de cuenta y varios ejecutivos. En BTL lo mismo, en digital lo mismo. Lo que queremos inicialmente es darle un mejor servicio al cliente, eliminar un poco esa subjetividad que hay hacia distintos departamentos, y tomamos la decisión de tomar a todos los cuentas que existían en la agencia, sentarlos 3 meses más o menos, ¿no? 3, 4 meses en un salón de clases interno, traer varios profesionales de la industria, directores de distintas áreas y capacitarlos en varios expertices. Entonces, fueron 3 meses intensivos de aprender de digital, de relaciones públicas, de producción, de medios, etcétera, y decidimos que las personas que tenían la capacidad de entender todas estas dinámicas comunicacionales y de visualizarlas estratégicamente para poder hablar con el cliente, digamos, de tú a tú, sobre cualquier necesidad, sobre cualquier problema que tenga que resolver, debían ser los puntos de contacto. Y este punto de contacto lo llamamos Relationship Managers. Hace mucho sentido el nombre, ¿no? Es la persona responsable de la relación, pero responsable en todo el sentido de la palabra. Responsable porque es a quien le toca, pero además responsable porque tiene las herramientas, el conocimiento y la autoridad completa para tomar decisiones con él desde el día uno, desde involucrarse realmente en entender el negocio, los objetivos de la empresa como tal, los objetivos comerciales, y a partir de ahí, como agencia, dar su recomendación de qué es lo que realmente tiene que hacer. Y en ese momento, este Relationship Manager o RMs, como los llamábamos en el día a día, trabajaban con los creativos y con los planners, que eran como que los dos departamentos core más robustos y el corazón de la agencia. Y por otro lado, se nos ocurrió en ese tiempo la genial idea, dijimos, ¿cómo hacemos para que esta persona se concentre realmente en esta asesoría, en este servicio? Y creamos este cargo de director de operaciones, que era la persona que iba a coordinar a todos los que no entraron en esta capacitación y no se convirtieron en RMs, que eran, no sé, en digital programadores, community managers, ya productores de PR como tal, la productora, la producción audiovisual, a los productores BTL como tal. Entonces, digamos, hace mucho sentido
una dupla, esta fue la primera nueva dupla que propusimos, de un RM que conoce a fondo las necesidades del cliente y un director de operaciones que hace que todas las áreas de servicio respondan de manera correcta y coordina cualquier área de servicio adicional. Sonaba súper bien. A los 9 meses nos dimos cuenta que el director de operaciones no hacía ningún sentido, no funcionó, y no fue por la persona a cargo, digamos, teníamos uno en Guayaquil, uno en Quito, súper competentes, de las personas más valoradas, pero claro, nos dimos cuenta que una vez más estábamos metiendo a las áreas en silos y con un coordinador que te filtre esos silos y digamos, llegamos a esta estructura. Sí, y acá lo clave de haber entendido este punto de contacto que era clave con el cliente, en realidad era también para facilitarle la vida al cliente. En lugar de tener que hablar con 5 o 6 personas para poder ponerse de acuerdo en una sola campaña, solo tenía un punto de contacto. Y este punto de contacto ya lo podía asesorar integralmente, ahora sí, en todos los objetivos del proyecto, pero sobre todo en este cuidado de la relación, porque aquí empezaba la dualidad también y por qué no se aleja del tema de cuentas, era porque en realidad el rol era servicio al cliente, atención al cliente, que el cliente se sienta tranquilo, de que está en buenas manos, de que está bien asesorado, de que la persona que está conversando con él sabe de lo que está hablando. Y ese mismo rol también internamente implicaba rechazar los trabajos internos si es que no funcionaban, demandar más, de exigir más, darle la vuelta, escuchar y trabajar ideas con el resto de departamentos. Y esto también ayudó incluso la distribución física que teníamos en ese entonces. Nosotros con esta estructura tratábamos de romper estos departamentos, de romper las paredes, de romper el organigrama típico y de hecho trabajamos sentados en la mesa todos juntos, o sea, tú te das la vuelta y tenías acá medios, acá producción, acá creativos, y así de cercana era la dinámica, porque así de cercano era el trabajo real que nosotros estábamos haciendo con los clientes y que creo que fue súper valioso para todo lo que hemos construido. Eh, Y eso era clave, perdón, Corsa, no solo para nosotros que éramos una agencia que teníamos todos los departamentos, sino que nos empezamos a diferenciar con ciertos clientes porque éramos la agencia, en el caso de clientes que tenían con nosotros, por ejemplo, la creatividad, pero tenían una agencia digital, tenían una central de medios y etcétera. Nosotros éramos la agencia que tenía esta persona, este capability, que le podía ayudar a coordinar toda su estrategia y todas sus ejecuciones. Si queremos de alguna manera, y como dice Corsa, estas fueron de las primeras discusiones de cuenta o no cuenta que tuvimos y que yo incluso llegaba, digamos, cuando me obsesiono con algo, me obsesiono con algo y era tipo prohibida la palabra cuenta, si entran a mi oficina y dicen cuenta se tienen que ir y cosas así. Pero ahí, si quisiéramos llevarlo al mundo o a la terminología de cuentas, ok, sí, es un ejecutivo de cuentas, pero es un ejecutivo de cuentas que sabe leer proyecciones económicas de la compañía, que sabe leer resultados financieros, que se sienta en la mesa con el directorio a entender cuáles son los problemas y las necesidades que tiene, y que sabe desde su área y de su expertise hablar de la misma manera de cualquier área de servicio o de cualquier tipo de ejecución sin tener tendencia a jalarlo hacia donde me siento más cómodo, hacia lo que sé más, hacia lo que le conviene más a la agencia por facturación o lo que fuere. Y además, digamos, es una persona que estaba en capacidad de llevarle la contra al cliente si es que era necesario. Y de, y, y de, y y- también y- entrometerse un poquito con las otras empresas que trabajaba, como tú dices. O sea, en nuestro caso eran correcto. todos los departamentos juntos, pero en realidad era, si es que yo necesitaba hablar con la central de medios para que esto salga como realmente lo habíamos planificado, era directamente alzar el teléfono y no todo hacerlo atrás del cliente, ¿no? Como, eh, sí, entrometernos un poquito, que a la larga creo que ese fue el valor agregado más destacable de esta figura del Relationship Manager. Y otro punto importante, Santi, que antes de olvidarnos, es también que esta figura
ya tenía un rol mucho más comercial en función de los objetivos de la agencia. O sea, no solo preocupada por las necesidades y los objetivos de negocio del cliente, que es como lo principal, sino también ya cuidar el negocio propio, el negocio nuestro, el de la agencia, el de las ideas, el de la creatividad, el de la producción. Entonces creo que fue uno de los aprendizajes más ricos de esta temporada de los Relationship Managers. Oh, que involucró un montón de cambios, ¿no? Porque para tener una persona que realmente se involucre, como dice Corsa, tú necesitas que esa persona conozca los objetivos, los números, el headcount, o sea, un poco desnudar todos los datos que tienes como compañía, porque no hay misterio, todos estamos empujando para el mismo lado, todos queremos conseguir lo mismo y para eso necesitamos saber de qué estamos hablando. Y ese también era como un tabú que se rompía en la industria, que antes era un ultra secreto y solo el gerente con el director de directores de cuentas ponían precios y sabían cuál era el revenue que se obtenía de eso, y etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este fue como que el primer experimento que empezó en el 2014, como les contaba. Estuvimos bastante contentos entre el 2014 y el 2017. La verdad es que se notó la diferencia, hubo un repunte increíble, digamos. La verdad es que tuvimos la suerte de pertenecer siempre a la agencia número uno del país, siempre nos estuvo yendo bien, pero esta visión apalancada desde el mismo directorio nos ayudó realmente a diferenciarnos y a destacarnos en ese momento. Pero claro, no podíamos quedarnos quietos, a los 3 años ya estábamos aburridos y teníamos que buscar hacia dónde más llevar esto, ¿no? Y se nos ocurrió en ese tiempo, no es que se nos ocurrió la genial idea, pero encontramos una necesidad adicional. Eh, si bien teníamos ya una agencia integrada, bastante líquida, en la que las distintas áreas de servicio interactuaban con nosotros de una manera súper dinámica, en la que el cliente sentía que tenía un solo punto de contacto, un solo dueño de su estrategia, una sola contraparte, un solo responsable. Todavía teníamos una relación, yo diría, un poquito más tradicional con nuestro corazón, con nuestro core, que era el departamento creativo, que interactuaba de una manera incluso un poquito más lejana con el departamento de planning, ¿no? Y los planners siempre tuvimos esto. Yo hablo en primera persona porque de formación fui creativo mucho tiempo, fui planner mucho tiempo, he estado cerca del tema de cuentas, pero cuando me pongo en el rol de planner, los planners siempre hemos tenido esto de sentirnos estos seres omnipotentes que desde el research y desde un montón de data y desde un montón de papeles, hoy un montón de pantallas y de info, somos dueños de la verdad y somos quienes concebimos la visión, lo que tiene que hacer el cliente. Y la verdad es que ya con un punto de contacto tan sólido para el cliente, en el día a día se empezaba a evidenciar que de pronto esta persona podía sacar conclusiones iguales, en algunos casos mejores que el planner, no por hacer de menos el trabajo del planner, pero claro, la data que tenía el RM era la mejor data que puedes tener, que es el feeling de lo que necesita el cliente, lo que está pasando en la calle, el día a día, la conversación con los consumidores, la conversación con el cliente, la conversación con el vendedor, y etcétera. Entonces, como que sentimos un poco innecesaria esa brecha que había y lo que quisimos un poco invitarle al planner a salir de ese pedestal, de esa oficina cerrada y venir a la calle y a la vez invitarle al RM a dejar todo en manos del planner y empezar y evolucionar un poquito más allá hacia ser dueño de esa estrategia también. Y esto, sí, ¿vas a decir algo? No, no sé. Y esto, en relación con el creativo, vimos que empezaba a hacer mucho sentido y que, digamos, el creativo de alguna manera le entusiasmaba, le emocionaba el poder dupliar, pimponear con una persona que tenga tanto conocimiento del cliente y que además al tener tanta responsabilidad, era más natural que empuje y que se emocione por las ideas correctas, por las soluciones correctas y un poco quedaba colgado esta figura del planner lejano, ¿no? Y acá decidimos dar el siguiente paso y reinventar una vez más esta dupla y evolucionar el Relationship Manager a el Creative Planner.
¿Qué es el Creative Planner? Creo que tal vez de tu visión se lo puede contar mejor, Corsa. Sí, o sea, en realidad acá mientras nos dimos cuenta que mientras más relación teníamos con los clientes y los clientes nos daban más apertura, obviamente nuestro aporte estratégico era mucho mejor y era mucho mejor que lo que dice el Santi, o sea, no era quizás esa persona que estaba más lejana del día a día y de que no entendíamos la problemática real. Entonces, realmente podíamos nosotros generar mucho más valor de lo que estábamos haciendo. Nosotros, con todo este crecimiento que tuvimos de los relationship managers, nos dimos cuenta, y es algo que siempre me ha gustado decirles, es como que nos convertimos en una extensión del departamento de marketing. Entonces, incluso saber cómo hasta el mismo estrés de las presentaciones internas que tenía el cliente por la importancia que tenía presentar esos resultados o ese proyecto o lo que fuera, nosotros también ya estábamos como súper involucrados. Y eso nos permitía también a nosotros entender mucho mejor como estas necesidades del negocio, el sentido de la calle, salir y nosotros estar también súper pendientes de lo que está sucediendo. Eh, y de esa forma se dio como bastante natural este trabajo combinado con el planner y tratar de invitarlo al planner a meterse un poquito más en ese rol tradicional de cuentas, que era como la parte de llevar la atención con el cliente, la ejecución y todo, y fusionarlo. Y en esta fusión también trabajar de la mano y ser dupla con el creativo, para que realmente la idea sea mucho más precisa a la necesidad de la solución de ese problema. Entonces creo que eso es básicamente la labor del Creative Planner, es esa labor mixta entre la parte estratégica, la parte ejecucional, la parte del servicio al cliente, la parte comercial de la agencia. Eh, Claro, y lo que hicimos en ese momento, porque digamos, suena tal vez súper lógico, o no, me dirán ustedes después, a nosotros nos funcionó muy bien, pero era complejo, digamos, porque había que romper ciertas estructuras, ciertas preconcepciones internamente y con los clientes. Entonces, digamos, una vez más, hicimos un trabajo que no hemos dejado de hacerlo constantemente, pero un trabajo como dedicado de casi 4 meses. Esta vez nos apoyamos en Diego Plazas, que en ese tiempo era el vicepresidente de planificación estratégica de nuestra oficina en Colombia, y daba apoyo a toda la región a nivel de planning y además un catedrático espectacular, y nos lo trajimos a la oficina de Ecuador. Hicimos un taller de planificación estratégica y lo complementamos con temas de las distintas áreas de servicio y básicamente replicamos un posgrado diseñado a nuestra medida para todos los RMs que teníamos en la agencia y para los planners. Y un poco era, ok, ahora se sientan todos en la mesa, todos tienen que saber de ambos lados, los planners tienen que tener la capacidad de relacionarse con el cliente, se acabó este tema de policía bueno, policía malo, digamos, y si es que quieren seguir evolucionando con nosotros, tienen que estar dispuestos a atender a clientes. Y del otro lado, a las personas que habían estado como RMs y que tenían un background de cuentas, tienen que aprender de estrategia y planificación y estar en capacidad de llevar un taller, una consultoría, o construir una estrategia con el cliente como lo hace un planner, ¿no? Aunque no lo crean, la guerra más difícil fue con los planners. Digamos, los planners estaban menos dispuestos a tener el día a día con el cliente que la gente de los RMs aprender a planificar. Bueno, y tal vez sí hace sentido, ¿no? Uno cuando no sabe algo formalmente tiene hambre de aprender. Cuando uno siente que sabe más que el resto, es difícil como dejar esa posición y aunque vayas a seguir haciendo ese trabajo, mezclarte en una labor que sientes tal vez que no es digna tuya. No quiero herir susceptibilidades, pero eso es lo que nos pasó con la mayoría de planners. Pero bueno, lo hicimos, resultó súper bien, graduamos a 13 Creative Planners, me parece, no me, 11 o 13, no me acuerdo exactamente la cifra, entre Quito y Guayaquil, hicimos de ahí una serie de charlas y capacitaciones con los clientes para que entiendan esta nueva dinámica, y desde ese día instituimos esta nueva dupla del Creative Planner con los creativos. Y decimos esta nueva dupla porque realmente le dimos la autoridad y las herramientas al Creative Planner
para trabajar con el creativo e instituimos ciertos procesos que nos permitían que el creativo esté desde el momento uno, desde el levantamiento del brief, el debrief, la concepción estratégica, y luego el Creative Planner se quedaba en el resto del proceso también, en el pimponeo, en la creación de la idea, en la presentación y en la producción, porque ambos como dupla eran los responsables absolutos de lo que pase con el cliente. Entonces, de alguna manera, el creativo también empezó a tener más relación con el cliente, empezó a entender un poco más y a ser más empático hacia este rol de servicio al cliente y a este rol estratégico. A partir de eso instituimos algo que llamamos nosotros el Gray School, que es como una... Ya lo habíamos hecho 2 veces, dijimos hagámoslo siempre, no hay que quedarse ahí, y constantemente, más de una vez en el año por lo menos, hacemos sí, una serie de capacitaciones tipo posgrado en el que invitamos a todos nuestros colaboradores y clientes a aprender de lo que sintamos que hay que aprender para evolucionar en ese año. Claro, y en realidad en años anteriores lo habíamos hecho, sí, todavía no le habíamos puesto el nombre, pero ya veníamos haciendo justamente con esta, antes de habernos formado como Relationship Managers, después con el tema de Planning, después ya oficialmente se instaló el Grey School y la idea es poder ir aprendiendo de todas estas nuevas tendencias y cosas que hoy por hoy no sabemos y que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Y esto para mí generó una ruptura súper grande, ¿no? Yo lo dije en la charla en la que estuvimos hace 2, 3 años, Bernardo, en la escuela, y lo repito normalmente, lo repetía normalmente hasta hace 3 años. Era un firme desertor de la academia, porque tenía como que este tema acumulado de que no aprendí lo suficiente en la universidad y que se aprende haciendo y tal. Y luego oficio nuevamente en la academia, pero como están haciendo ahora con este programa, Bernardo, desde la experiencia, una academia activa, actualizada, que está afuera, que está en la calle, que está reinventándose, que está transformándose. No, y con esto llegamos al 2020, como les decía antes, somos inquietos y no nos quedamos contentos con nada. Nos agarró además esta pandemia que creo que nos pegó duro a todos, y nos dimos cuenta que todavía este rol no estaba completo, se dispararon un mundo de aprendizajes que digamos, la persona promedio de cuentas, un RM, un Creative Planner, incluso un creativo, no suele estar actualizado en el día a día, ¿no? El tema de Business Intelligence, inteligencia artificial, redes sociales que crecen cada día, el tema del gaming, e-commerce, bueno, el content, plataformas de streaming, entertainment, y etcétera. Y hoy, digamos, y hoy este año, creo que comprobamos una vez más que el rol de cuentas, si quieren llamarlo cuentas, de no cuentas, como me gusta concebirlo a mí, es un rol que no se puede quedar estático. Hoy estamos trabajando mucho alrededor de gaming, de content, de Business Intelligence con nuestra oficina en Chile, muchísimo alrededor del e-commerce, pero estamos convencidos que la fórmula no es abramos un departamento de e-commerce y contratemos a alguien que sepa de eso y que se haga cargo y llevémoslo donde los clientes. Abramos un departamento de content y que haya alguien especializado en content. Hoy pensamos más bien que la fórmula es, sí, aliémonos con los mejores. Nos acabamos de aliar con uno de los mejores creadores de contenido de Latinoamérica, con varios talentos alrededor del gaming y tal, pero las personas que deben saber y deben llevar a cabo esto son nuestros Creative Planners y nuestros creativos. Entonces, eso sigue elevando mes a mes, semana a semana, año a año, la vara del conocimiento que deben tener ellos. O sea, hoy Corsa, para liderar la oficina, para liderar a estos equipos, tiene que poder hablar de gaming como viene hablando de medios o de relaciones públicas, y lo mismo de content y de business intelligence, y es un trabajo constante de desafiarse y de capacitarse, ¿no? Sí, o sea, es como el mundo realmente nos obliga a nosotros a estar aprendiendo constantemente
y si hoy nos funciona esta estructura que hemos desarrollado y ya estamos algún tiempo así, ya es momento de movernos, no nos podemos quedar quietos porque lo más importante de todo este aprendizaje, de todos estos años, es que de que poder ser líquidos es lo que mejor nos ha funcionado, de tratar de romper las estructuras, de ser lo menos burocráticos posibles, sino que realmente poder seguir indagando, investigando, aprendiendo, explorando de todas las cosas que podamos vivir. Mismo esta misma pandemia y esta crisis nos ha hecho explorar formas de trabajo totalmente distintas que no las teníamos ni siquiera mapeadas ni en la cabeza y sin embargo he salido adelante y eso justamente ha sido como el aprendizaje más grande y lo que decíamos también como, no sé si en resumen de la charla, no hay fórmulas secretas. En realidad el tema está en seguir innovando, cambiando y poder adaptarnos a todas las nuevas necesidades que nos demanda el mercado. Sí, y un poco, repito lo que dijo Andrea, con riesgo a ser redundante, no hay una fórmula. El tema es, digamos, creo que todos tenemos que ser cazadores de tendencias y estar constantemente retándonos para saber qué es lo que se viene, cuáles son las necesidades ya no de los clientes, del mundo, porque, digamos, dejamos de ser una industria publicitaria hace mucho tiempo y nuestra industria se abrió. A mí me gusta mucho repetir una frase de hace muchos años de Eduardo Maruri, que es, nosotros, digamos, estamos en una posición perfecta y podemos ser como que el encuentro de Hollywood con Silicon Valley. Hoy, reinterpretando eso, sería, digamos, como el mundo del entretenimiento, en donde está el content, el gaming y todo lo que, todo lo que se le podría llamar entretenimiento, se junta con el mundo de la tecnología y de los avances. Y nosotros podemos estar en la mitad de eso y poner lo mejor de los dos mundos al servicio del planeta, al servicio del bien, al servicio de nuestros clientes y al servicio de nuestra propia superación personal. Entonces, digamos, si es que después de varios días de conversar con Corsa y tratar de dejar un mensaje de esta charla es, tal vez son estas dos palabras, transformarse y divertirte mientras lo haces, porque si además no nos divertimos con lo que estamos haciendo, todo pierde sentido, ¿no? Eso es lo que teníamos para contarles. Sí, tal Como suizos, 6 en punto. Eso es porque Andrea me obliga a repasar las charlas. Bueno, no sé, Oh, Bernardo, ¿cómo quieres como continuar la dinámica? Veo igual en el chat que hay algunas preguntas. Si quieren, Sí. vamos leyéndolas, ¿ya? Hola Andrea, hola, no sé si tienen la oportunidad de verme. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo sí, andan? te vemos, Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Antes que nada, agradecerles, la verdad, el tiempo, la dedicación y la explicación de lo que nos han mostrado y sobre todo de la transformación que han ido realizando en la agencia y concretamente en el área de cuentas. La verdad que me resulta muy interesante esto que han armado en términos de una línea de tiempo y cómo a través de ese tiempo han ido ustedes buscando adaptarse a las necesidades de sus clientes, del mercado, y qué es lo mejor para el funcionamiento de la agencia y qué es lo mejor para el servicio del cliente, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cosa muy importante porque han tenido, si querés, la agilidad o la dinámica de no quedarse estáticos en las tradicionales estructuras, sino de flexibilizar y como han dicho ustedes en algunos momentos de la charla, han ido borrando las fronteras entre los departamentos y desdibujando los límites de estos silos de las distintas áreas de las agencias. Eso me parece sumamente interesante. El otro tema que me parece también viene de la mano con esto que acabo de decir es cómo este cambio permanente que vive la industria y que ha vivido la agencia de ustedes en particular y demás, ha demandado que esta persona de cuentas, y perdón Santiago porque hablo de una persona de cuentas, pero esta persona de cuentas
ha tenido que también adaptarse e ir incorporando cada vez más conocimientos de todas las distintas áreas para poder ser en algún momento el interlocutor válido para todas las necesidades o consultas que han tenido sus clientes. Eso rescato, digamos, de la charla como primera medida. Han surgido algunas preguntas que fueron apareciendo en el chat que quizás ahora en el tiempo quedan descolocadas, pero me parece importante transmitírselas a ustedes porque, por ejemplo, Mariela nos pregunta una consulta, cuando ustedes se referían al Relationship Manager, ¿no? Una consulta, pero ese rol, ¿no lo tiene también hoy un director de cuentas? ¿No es el contacto directo con el cliente y el encargado de coordinar con las diferentes áreas para el cumplimiento de los objetivos de la campaña? Sí, 100%. De hecho, justo todo partía desde la figura de un ejecutivo o director de cuentas. Hay que tener en cuenta también que quizás pocas agencias también tenían como toda esta estructura tan grande en el mismo departamento de cuentas, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia propia he estado en agencias en donde yo era ejecutiva, supervisora y directora a la vez porque solamente había una posición. Y después a lo largo de la experiencia y de todo te das cuenta que sí, que tienes que cumplir quizás roles mucho más allá de lo que normalmente nos explicaban en un documento cuando entrabas a alguna empresa, si es que te lo daban. Pero sí, de hecho, era la labor del director de cuentas y por eso era la discusión que empezamos como comentando con Santiago. Es cuentas y a la vez no es solo cuentas, porque eso es lo más importante, porque como les decíamos, una conclusión al final que quizás a los planners eran los que más difícil se les hizo como poder adquirir todo este rol del de cuentas, porque sí es responsabilidad del de cuentas poder coordinar, tener la relación con el cliente, velar que todas las áreas cumplan con su rol, pero siempre estaba alejada la parte del planner y de esta persona que en cambio desarrollaba la estrategia en sí y que hoy está 100% integrada o debería estar 100% integrada en el rol de la persona que está atendiendo la cuenta. Y cuando hablábamos de estos relationship managers, también mucho foco en que en ese entonces la industria estaba viviendo muchos ejecutivos de cuentas. Entonces, a la vez tenías muchas directoras de cuentas. Entonces, por eso un poco eso es lo que engloba el Relationship Manager, que pueda ser un solo punto de contacto con la relación de este cliente. Sí, y para mí hay una diferencia radical y que en tu misma pregunta se refleja, ¿no? Un director de cuentas tenía la responsabilidad de coordinar todas las áreas. El RM, como nosotros lo concebimos, o esta persona de cuentas, no es la persona que coordina, es la persona que sabe a profundidad y que puede armar una estrategia de PR con la misma facilidad que puede armar una estrategia de digital desde la globalidad, ¿no? Porque no dejas de tener expertos y especialistas que te apoyan, pero hay una diferencia grande entre en tener una habilidad de coordinar con cierto nivel de conocimiento a realmente poder asesorar sobre todas las áreas y sobre su conjunto. Y hoy más aún, ¿no? O sea, te decía, es una persona que puede juzgar la pertinencia o imponer una propuesta de game hacking, como puede juzgar la pertinencia de una estrategia de e-commerce o una estrategia de pauta mixta de medios. O sea, y ahí sí hay una diferencia grande. Entiendo. Otra pregunta está relacionada, siempre Mariela hasta ahora, no, acá veo que hay otros que están escribiendo también, dice, este puesto de RM tiene mayores capabilities, entonces esto implica un costo mayor para el cliente también, porque entiendo que brinda otros servicios, ser una extensión de su área de marketing y poder coordinar con otras agencias también, también. ¿Es un perfil con mayor sueldo dentro del equipo y más costoso a nivel del fee del cliente? Es una gran pregunta y es otra discusión que hemos tenido en el tiempo con Corsa y podríamos hacer una charla sobre eso, pero yo te diría que, a ver, sí y no. No porque esta evolución no se da porque como agencia queremos construir un servicio adicional,
sino porque creemos firmemente que ese es el servicio básico y necesario que debería recibir todo cliente de parte de cualquier agencia. O sea, toda Sí, agencia debería estar en capacidad, perdón. sí, 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 justo lo que decías, más que en realidad que un servicio adicional es una evolución del servicio. Entonces, no debería, por lógica, yo tener que cobrar más a un cliente si es que esto es lo básico que yo como agencia espero del servicio que estoy ofreciendo. Correcto. Ahora, esta persona debería ganar más, digamos, es una pregunta importante a discusión. Yo más bien te voy a contar lo que ha pasado en nuestra industria, en nuestro mercado. Cuando una persona de Maruri Gray sale con esa formación, sale a ganar mucho más en otras agencias. Claro. Dentro de Maruri, no necesariamente después de esta capacitación les dimos el título y pasaron a ganar más, porque para nosotros era lo básico que debía tener la persona que iba a cumplir ese rol. Entonces, digamos, en la anterior pregunta, Mariela decía, esto ya es lo que hace una directora de cuentas. Si es que eso es lo que venías haciendo o que viene haciendo tu directora de cuentas, lo está haciendo muy bien, digamos, y me parece que es lo básico y lo mínimo que debe hacer frente al cliente. Luego, si es que el resto de agencias no han tenido esta evolución, esta persona claramente va a valer más en el mercado porque es distinto a contratar un ejecutivo de cuentas que es bueno coordinando, que tiene mucho sentido común y que mantiene una buena relación con el cliente, que alguien que sabe de distintas áreas y es un asesor o un consultor en temas de comunicación. Clarísimo, clarísimo. Vero pregunta, definitivamente el rol de cuentas está lleno de prejuicios basados en el rubro. Son los manda-mails. El cambio está en cada uno, el indagar y asesorar al cliente, hacerse parte de su equipo y ser parte indispensable de su departamento de marketing. Es un reto del día a día. Bueno, esto es un poco el resumen de... no es una pregunta, es una postura, es una posición que comparto, que en realidad es, más allá de que ustedes lo han hecho como una bajada para todos los empleados de su empresa, no sé si ustedes coinciden, pero que aunque no haya sido de esa manera, creo que está en cada uno tratar de ir capacitándose y adquiriendo nuevos skills de las distintas áreas para poder llegar hacer esto que ustedes han implementado, que es una persona que tiene suficiente conocimiento, como para poder responderte con certeza, con conocimiento, consultas que provienen de distintas áreas. Súper de acuerdo. Efectivamente, creo que cualquier profesional que se respete y que valga la pena tiene esa hambre y esa curiosidad y constantemente tiene que capacitarse. Yo sí lanzo el reto un poquito más arriba y digo, efectivamente, es lo mínimo que espero de cualquier persona que trabaje conmigo, pero además siento que como industria, como agencias, tenemos la obligación de hacerlo. Y la obligación de darles las herramientas, la obligación de generar esta capacitación, la obligación de empujar a la academia a que lo haga también y de colaborar con la academia y con el gremio, ¿no? André, ¿ibas a decir algo? Perdón. No, no, más bien súper de acuerdo con lo que están comentando. Creo que justo misma Verónica ponía la pregunta al final de su conclusión, que decía que cómo cambiamos la mentalidad dentro de la agencia. Es, Perfecto, sí. el área creativa también tiene prejuicios con el área de cuentas. Sí, totalmente. De hecho, creo que eso ha sido como una de las luchas tal vez más difíciles porque definitivamente sí te encasillan y dependiendo de la agencia quizás tengas estructuras más cerradas o más tradicionales que en otras, pero creo que parte de lo que puede hacer ese cambio, que justamente lo pones en tu conclusión, es cómo hacer el cambio desde uno mismo y es justamente es de ese involucramiento con demostrar el conocimiento de una marca, de una cuenta, de un problema que te da de alguna forma el derecho de poder decir, esta idea no funciona para esto, o esto sí funciona, o esto es lo que necesita mi cliente. Entonces, un poco de esa forma es la que uno se va ganando ese respeto, incluso dentro de todas las áreas. Ese sería como un consejo. Sí, el Sí, respeto se lo gana, pero insisto, está en nosotros, en los líderes y en las cabezas,
el darle ese espacio también y esas herramientas a las personas, ¿no? Sí, 100%. Y en la misma capacidad que dé la estructura y las cabezas de aprendizaje, de innovación y también esa apertura a hacer líquidos, que es lo que menciona, que quizás mucho el mal más común de muchas agencias es justo tratar de aferrarse a esa estructura vieja, dura, tradicional, y eso genera muchos problemas después. Uno de ellos son estas estructuras cerradas. Jorge pregunta, ¿Project Manager y cuentas son dos roles diferentes o hoy en día un cuentas también tiene que ser un Project Manager? ¿O el cuentas tiene que seguir siendo cuentas y el Project Manager toma el detalle y sigue los proyectos? A ver, un project manager y cuentas son dos roles diferentes. En nuestra estructura, no. O sea, todo parte de esta discusión. En realidad, en nuestra estructura no hay el departamento de cuentas, que era lo que decíamos. No existe, no hay ejecutivos de cuentas. Y después de toda esta discusión decidimos eliminar el nombre justamente para evitar estos prejuicios que se destinaban al área. Y es para romper este esquema mental de que en verdad el cuenta solo servía para esto o era el mandamails, como decía Vero, sino que en verdad hace mucho más. Y más bien hoy tenemos la diferencia entre un project manager y un creative planner, porque el project manager quizás es una persona que está manejando el proyecto, pero que está en camino y en formación de toda esta parte y este aporte estratégico que es el rol ideal para nosotros hoy. Mañana puede ser otro. Todo es líquido, todo cambia. Me parece una muy buena definición. Increíble la forma de llevar este conservatorio, voy a copiar este modelo. Paul pregunta, una pregunta para Santiago, ¿puedes comentarnos más sobre la crisis publicitaria que seguro es la misma que nos da a todos los en algún punto de nuestra carrera? ¿Se refiere a la crisis publicitaria, digamos, esas crisis que tenemos como profesionales o a la crisis que acabamos de atravesar con la pandemia? Acá no lo aclara, entiendo que a la crisis que tenemos como profesionales, creo que creo que se refiere a eso. Otro tema del que hemos hablado mucho con Andrea. Creo que pasa mucho por las personalidades y no es solo un tema de publicista, ¿no? Los seres humanos somos cíclicos y nuestro cerebro tiende a buscar la novedad todo el tiempo, ¿no? Y digamos, partiendo de hechos psicológicos. La verdad es que, y como te decía, es una de las discusiones que tenemos con Andrea todo el tiempo, a mí no me ha pasado. No he tenido yo hoy en mis 19 años de carrera una crisis en la que diga me harté de la publicidad, quiero dedicarme a otra cosa, me voy, se acabó. He tenido crisis de quiero cambiar de rol, quiero cambiar de empresa inclusive, se me pasa muy rápido, pero creo que la clave está justamente en, o sea, para mí no es un tema de que yo estoy exento de esas crisis, sino que he sido conmigo muy disciplinado todo el tiempo en este tema de transformar y de estar atrás de las tendencias, con lo cual no me aburro, no se me vuelve cíclico el trabajo que hago. He tenido la suerte de estar en una empresa en donde me permiten llevar a cabo mis ocurrencias o mis locuras, con lo cual este laboratorio que uno aspira a tener lo he tenido dentro de la empresa todo el tiempo. He tenido la suerte de tener una dupla como Andrea que me da bola en estos temas y para mí lo más importante es que nunca me he dejado de divertir. Y para mí eso es la vida, ¿no? Mientras uno se divierta y pasa en el matrimonio, pasa en el trabajo, pasa en un deporte, mientras te siga divirtiendo lo que estás haciendo, no tienes por qué dejarlo. Y me redivierte lo que hago, me redivierte trabajar con la gente con la que trabajo. Y lo que sí nos ha pasado es que hemos pasado por crisis grupales, en las que ya no nos divierte mucho el ambiente o el equipo, y eso normalmente dispara una suerte de transformación, de sacudir a la gente, muchas veces ha resultado en cambios de personas, porque hay gente que sí que se aburre y ya no quiere estar ahí, pero ha sido una buena
reacción, creo que gracias al resto de líderes de la empresa, a Andrea, a la gente con la que trabajamos, el más bien buscar cómo darle la vuelta en lugar de caer en esa crisis y en esa depresión. Nunca he Sí, pensado en dejar la publicidad y ponerme un café. sí, acá se me ocurre remarcar algo, ahora continuamos con las preguntas, pero tengo, por lo que ustedes están transmitiendo, tengo la sensación de que vos sos el que permanentemente está como generando ideas y el cambio y proponiendo y haciendo una bajada literalmente de arriba hacia abajo a la estructura. Y a mí me viene una pregunta, Andrea, ¿cómo es después llevar a la práctica lo que Santiago quiere o lo que Santiago tiene en la cabeza o ideó, perdón, y llevarlo al día a día? Me imagino no debe ser tan fácil, por las sonrisas de ambos creo que debe haber habido más de un contrapunto de opiniones, pero bueno, nada, contame un poco sobre eso, por favor. Sí, la verdad es que eso es todo el tiempo. Y es un poco como yo arranqué la charla presentándole a Santiago, porque quizás nuestra combinación de personalidades ha hecho que eso funcione de mejor manera, porque como les decía, Santiago no tiene miedo a probar, a innovar, a fracasar, que eso es lo más rico, porque de alguna forma yo soy un poquito más reservada y digo, no, no, es que espérate esto. Y lo que sí nos ha funcionado es justo él viene con alguna idea y algún plan, y más bien como que mi rol sí ha sido de, ok, a ver, espera, esto así, 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 como que vamos engranando todas las fichas para que ese plan soñado pueda ser un poquito más real y en verdad empezar con pasos pequeños, ¿no? A veces uno tiene una idea grande, muy buena, pero toca realmente hacer pequeños avances para que en un momento dado sí se pueda visualizar. Y creo que, por ejemplo, eso ha sido algo de lo que hemos construido ahora, porque a mí sí me ha tocado también un rol de quizás enseñar estas nuevas como aptitudes o roles que yo espero del equipo, porque obviamente en el mercado o en la industria te encuentras con roles bastante tradicionales y eso ha sido difícil y a veces al toque nos toca, ayer era una forma y teníamos como súper resuelto el problema operativo, a veces los problemas operativos son los más difíciles y al día siguiente nos tocó cambiar y lo bueno es que tengo un equipo y somos un equipo, o sea, no solo mi equipo mi equipo directo, sino más bien el equipo en general que tenemos de la agencia, que todos estamos súper abiertos a esta transformación y de alguna forma creo que por eso Santi siempre me lleva a la consulta para ver de cómo en realidad, cuál es mi visión de esa idea, porque de alguna forma yo lo voy aterrizando y Santi siempre ha estado súper abierto también a esas sugerencias, esos aportes. Y nada, creo que eso es lo que nos ha permitido funcionar. Eso con varias puteadas en el camino, ¿no? Eso es lo que me imaginé que iba a escuchar. Eh, Oye, pero y dice, una cosa ¿sí? súper importante, perdón, y para hacerle justicia a lo que dijo ahora Andrea, la verdad es que yo te diría que el menos innovador de mi equipo debe ser por largo el más innovador de otra agencia. Hay una cultura de transformación e innovación en agencia que viene desde Eduardo y Fausto Maruri y pasa por todos nosotros. Entonces, en general, la gente lo recibe mucho mejor. Digo, este tema de estar reinventando y cambiando todo el tiempo es parte de nuestra cultura. Entonces, sí es menos difícil que la primera vez que entras a cambiar todo en una agencia que ha sido tradicional, ¿no? Y eso Claro. también es, otra parte que es súper importante es que no solo la innovación viene de las cabezas, o sea, si tú estás en un rol o en una posición donde tú sientes la necesidad de que algo debe cambiar, pues eso es justamente lo que nosotros estamos invitando a escuchar o a proponer, porque eso es justamente lo que nos interesa. Uno, de cierta forma, mientras vas creciendo profesionalmente o en una estructura o en una empresa o en cualquier momento de tu vida profesional, siempre va a llegar un punto en el que te vas a alejar de esos pequeños detalles, pero esos pequeños detalles son justo lo que va a hacer el cambio exponencial. Y,
y al haber estado también tantos años en una misma empresa y tratar de ver como todo este 360 del equipo te ayuda también a escuchar justo esos comentarios. Entonces, en realidad, los aportes del equipo son súper valiosos porque todos ellos nos impulsan a seguir innovando de distintas formas. Entonces, la verdad es que, y sin quitarle mérito a Santi, no solo vienen ideas del Santi, sino también del resto del equipo y todos vamos como alimentando y construyendo sobre estos modelos. Quizás a alguien se le ocurre una parte y tal vez es tan solo una parte de todo de esa gran propuesta que podría llegar a ser. Y eso es lo más... Pero han sabido desarrollar una cultura, digo, de innovación en todos los estamentos de la estructura, a eso me refiero. Sí. Vero dice, en el sentido de la charla, yo de acuerdo, entonces es realmente lo mejor que la persona de cuentas deba formarse, interesarse y preparar research adecuados, visibilizar los caminos estratégicos, caminar y caminar para entender a los clientes y a su público, comprender los contenidos, y tener el coraje para enfrentar con argumentos a todo el equipo interno de creatividad y diseño inclusive. Full preparación, esos cuentas, ¿es así? Sí, en nuestro esquema, sí. Y yo te diría eso, eso y más. O sea, si algo tenemos en común, André y yo, es que no, primero que no aceptamos un no por respuesta y luego que no somos cero tolerancia a las excusas, ¿no? Entonces, si es que hoy estamos trabajando en áreas que no conocías, tienes que conocerlas, punto. Y, y eso, y nos parece que ese es tal vez como el mejor legado que le puedes dejar a alguien que trabaja contigo, ¿no? El darle esta cultura y este way of working de constantemente buscar tendencias, prepararte digamos, y estar listo para enfrentar lo que te depare la industria y personalmente lo que te depare el mundo. Eh, Están escribiendo cada vez más, voy a seleccionar algunos solo por una cuestión de tiempos y de respeto a los horarios preestablecidos. Rafael Mora dice una consulta, ¿qué tan especializados están los PM, los Project Managers en las agencias? Me refiero a si tienen competencias sobre las áreas de conocimiento según el PMI. Se refiere a gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de adquisiciones. No incluyo otras áreas porque no impactarían, perdón, en cierta forma en la industria. ¿Qué tan especializados están los project managers? A ver, yo te diría que, y una cosa antes, las preguntas que se queden por fuera por tiempo, nos las haces llegar por favor al correo y se las respondemos para que nadie se quede sin la respuesta que esperaba. Eh, ¿Qué Muchísimas tan gracias. especializados? Encantado. ¿Qué tan especializados están? Yo te diría muy especializados, no necesariamente en todas las áreas que has hablado. Sí son como capabilities básicos que deben tener dentro de las herramientas que nosotros proveemos. Nos gustaría que estén más especializados inclusive en eso, pero muy especializados en las áreas de servicios más cercanas a la comunicación y sobre todo en los capabilities que nuestros clientes demandan de nosotros y ojalá cada vez más especializados en herramientas más transversales y capabilities más transversales como los que has mencionado. Perfecto. Bueno, esto vino, lo leo, perdón, medio destiempo, pero por esa misma discusión, dice Mariela, por esa misma discusión de roles fue que GWT, Walter Thompson, Perú, se cambió cuentas por business. Y la persona de business sabía de cuentas, planning y new business también en un rol interesante. Como dijo Andrea, creo que también podría funcionar para eliminar los prejuicios del área. Reafirma un poco o acentúa y está de acuerdo con lo que ustedes antes habían mencionado. Sí, Eh, estamos de acuerdo. Y lo de New Business también es algo que nosotros hoy por hoy lo hacemos, porque ¿quién mejor que nosotros para poder demostrar ese servicio y ese trabajo y ese way of working frente a un nuevo cliente?
Perfecto. Bueno, por el momento no están apareciendo más consultas. Los invito, si tienen alguna ahora para hacerlo, que lo hagan. Si no, de todos modos, como bien ofreció Santiago, se las haremos llegar. De mi parte, de vuelta, mi agradecimiento. Ya lo he hecho en privado antes de esta conversación a Santiago. Lo hago ahora público a Santiago y a vos, Andrea. La verdad ha sido muy claro. E insisto con esto, me parece muy interesante ver esto en una línea de tiempo, cómo han sabido ir siendo ágiles en la transformación del perfil del rol de cuentas, que en definitiva es lo que nosotros estamos tratando de enfatizar desde la escuela, ¿no? Que hoy el rol de cuentas requiere cada vez mayor cantidad de conocimientos de no solo un área, sino de un montón de otras áreas como ustedes han ido incorporando. De mi parte, nada más que agradecerles. Y no sé, Bernardo, si vos querés hacer un cierre de esta charla. No, nada, agradecer de vuelta a Santiago y a Andrea su participación. Creo que es buenísimo esto que uno lee en los libros de la reinvención constante, pero contado desde en primera persona, ¿no? O sea, cómo pasaron, creo que lo hace muy rico. Y de vuelta, gracias a todos los que participaron y escucharon la charla. Y nada, simplemente para cerrar quería contarles como había iniciado, que esto es parte un poco, creo que no sé si lo comentó Andrea o Santiago al inicio, decir, bueno, cuando uno estudiaba, cuando nosotros estudiamos en nuestro caso, no había como una capacitación en lo que es el cuentas, no había una reflexión de lo que es el rol de cuentas y cómo tiene que evolucionar. Queremos cambiar eso y por eso estas charlas, ¿no? Por eso estamos entrevistando a los protagonistas, a los que están haciendo el cambio, a los que están en esa repensar las funciones de la publicidad, repensar la publicidad, el negocio de la publicidad, repensar los roles. Y para terminar, quería invitarlos a una charla que vamos a tener justamente en la semana que viene con el CEO de Jan Rubicon, Santiago Olivera, justamente hablando de esto, de cuál es el negocio en el que está la publicidad o en el que debería reinventarse la publicidad, si es un negocio de ideas o es un servicio de consultoría para los clientes, que tiene mucho que ver con lo que ustedes venían comentando, ¿no? Es decir, saber un poco de todo, poder asesorar al cliente, ¿no? Así que nada, invito a los que están conectados, si les interesa, a sumarse a la charla con Santiago el martes próximo, el martes 30 de junio, a las 19 de Buenos Aires, por Zoom, y a seguir el debate para esto, es decir, bueno, para tratar de reinventar el negocio de la publicidad y particularmente el rol de cuentas, del líder de cuentas, que creemos que es tan importante. Así que bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Santiago, Santiago Crespo, no Santiago Olivera, ya me estaba confundiendo. Gracias Ariel, gracias a todos y bueno, nos veremos ojalá el martes que viene y nada, de vuelta en este ciclo de charlas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Felicidades por crear estos debates. Gracias, Bernardo. Gracias por la confusión. Un crack, Santi Oliveira. Buenísima la charla, no me la pierdo. Bueno, buenísimo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.